Santos es uno de los equipos más populares no solo de Brasil, sino de toda América. Leyendas como Pelé o Neymar surgieron del elenco albinegro, pero su presente es totalmente distinto al que vivió cuando aquellos astros estaban en el equipo. El Peixe descendió este 2023 a la Serie B por primera vez en toda su historia, es decir que la campaña que viene la va a jugar en la segunda división de Brasil. Con el objetivo de recordar el último gran logro de este gigante, voy a retroceder 12 años en el tiempo, más precisamente al 2011. Santos ganó aquel año su tercera y hasta ahora última Copa Libertadores, habiendo vencido a Peñarol por global de 2-1 en la final. Aquel plantel estaba conformado por grandes jugadores, de los cuales varios tuvieron muy buenas trayectorias. En este video voy a comentar sobre el equipo que jugó la final versus Peñarol y a ver qué fue de sus carreras a lo largo de estos años. Rafael Cabral, canterano del Santos. A pesar de tener solo 20 y en el segundo tramo 21 años, Rafael fue el encargado de defender el arco del Peixe a lo largo de la temporada. Atajó los 14 partidos de la Libertadores y recibió 13 tantos, con 6 vallas invictas. El arquero paulista atajó para la selección mayor de Brasil en 3 amistosos de 2012 y un año más tarde fue transferido a Napoli por 5 millones. Estuvo ahí por 5 temporadas, acumulando 45 presencias, es decir que no fue titular habitual. La 18-19 la transitó en Sampdoria y después se marchó a Reading, donde jugó 2 años y medio. Desde enero de 2022 ataja para Cruzeiro, equipo del cual es el capitán a día de hoy, a sus 33. Edu Dracena, central que había llegado desde Fenerbahce en 2009. 2 años antes había presenciado sus únicos 2 partidos con la Canariña. Edu jugó absolutamente todos los partidos de la Copa, salvo la final de la ida contra Peñarol en Uruguay por suspensión, que terminó 0-0. Se mantuvo en el equipo hasta 2015. Luego jugó un año en Corinthians y desde 2016 hasta fines de 2019 fue parte de Palmeiras. Se retiró del fútbol a los 38. Fue accionista del Santos en 2022. Durval, central de 31 años que jugó un gran torneo e incluso fue elegido figura en la ida ante Peñarol que terminó sin goles. Hizo un gol en contra en la vuelta que igual no le alcanzó al equipo uruguayo. Durval fue de los pocos campeones que completó absolutamente todos los encuentros del torneo, desde el debut con Táchira en fase de grupos hasta la vuelta de la final ante el Carbonero. Siguió en Santos hasta 2014, es decir que también estuvo en la obtención de la Recopa. Los últimos 5 años y medio de carrera los trazó en Sport Recife, retirándose a los 38. Danilo, una de las grandes joyas y figuras del Santos, campeón de América. Danilo fue incorporado en 2010 procedente de América Mineiro, y si bien Porto lo compró por 13 millones a mediados de 2011, lo dejó terminar el año con Santos, por lo tanto también jugó el Mundial de Clubes. El lateral completó todos los minutos y fue autor de 4 goles, 3 en fase de grupos y 1 en la final ante Peñarol, que fue el 2-0 parcial. En Porto jugó hasta 2015 y después dio el salto a Real Madrid. Con el merengue ganó entre otros títulos 2 Champions. Desde 2017 a 2019 fue parte de Manchester City, mientras que desde su salida hasta la actualidad forma parte de la Juve. El capitán del Bianconero fue internacional con la selección de Brasil en más de 50 ocasiones y mundialista en Rusia y Qatar. Leo, uno de los veteranos del plantel, con 36 años al momento de la definición. El lateral izquierdo, uno que acumuló 7 presencias con Brasil, había llegado a Santos en 2009 desde Benfica. Fue partícipe en 12 de los 14 partidos de la Libertadores, habiéndose ausentado en la vuelta ante Cerro en semis y en la ida de la final. Leo se retiró del fútbol en 2014 jugando para el Peixe. Arouca, volante defensivo que jugó toda su carrera en el fútbol local. En la Libertadores del título participó en los 14 partidos del certamen. Continuó en Santos hasta enero de 2015 y después fue parte de Palmeiras, Atlético Mineiro, Vitória y por último Figueirense, donde estuvo desde 2020 hasta 2022, año de su retiro profesional a sus 33.
Con la selección disputó 4 amistosos entre 2012 y 2013. Adriano, mediocampista brasileño formado en Santos. Sea como titular o en menor medida ingresando desde el banco, Adriano Bispo dos Santos presenció los 14 compromisos de la Libertadores 2011. Dejó el club en 2013 y después continuó jugando en diversos equipos de su país: Gremio, Vitória, Avaí, Novo Horizontino, Goiás, Santo André, entre otros. Se retiró en Amazonas en 2021. Elano, uno de los jugadores más reconocidos de aquel plantel. Internacional con Brasil en 50 ocasiones, campeón de América en 2007 y de Confederaciones 2009. Llegó al Peixe en 2011 desde Galatasaray con 29 años y fue importante en el título jugando 13 partidos, con 3 goles y 2 asistencias. Después anduvo por Gremio, Flamengo, Chennai de India y finalizó su carrera en su querido Santos a fines de 2016. Elano se dedicó posteriormente a la dirección técnica, dirigiendo varios clubes de su país. Ganso. Debutó en el club en 2008 y 3 años después ganó con Santos la Copa Libertadores. Paulo Henrique Ganso fue pilar importante en la conquista, y es que si bien se perdió la mitad del torneo, cuando jugó fue clave. Tal es así que fue uno de los 3 jugadores de Santos elegidos en el 11 ideal de la Copa. El 10 estuvo en el equipo hasta 2012. Después integró los planteles de Sao Paulo, Sevilla, Amiens cedido y desde 2019 está en Fluminense. El mediocampista creativo ganó con Flu la segunda Copa Libertadores de su carrera, esa que obtuvo en 2023 ganándole la final a Boca. Ganso fue uno de los experimentados del plantel, ya con 34 años cumplidos. Neymar, figura del Santos y MVP de la Copa Libertadores 2011. En el albinegro fue donde comenzó todo, una historia y carrera gigante para el actual 10 de Brasil, que además es el goleador histórico de la selección. Ney debutó en marzo de 2009 con tan solo 17 años. En la Copa ganada ya estaba totalmente asentado y a pesar de su juventud la rompió, demostrando que se trataba de un fuera de serie. Fueron 13 partidos, 6 goles, 1 en la final y 3 asistencias. El extremo brasileño jugó en Santos hasta 2013, despidiéndose con 139 partidos y 72 goles. Su siguiente etapa la tuvo desde 2013 a 2017 en Barcelona, que fue probablemente la mejor de su carrera. Ganó entre otros títulos la Champions, el Mundial de Clubes y 2 ligas. Por 222 millones pasó al PSG y se convirtió en el jugador más caro de la historia. En Francia estuvo 6 años hasta firmar con Al Hilal, que lo pagó 90 palos. Poco después de su llegada se rompió el ligamento cruzado y es baja hasta mediados de 2024. Tiene 31 años. Ney pidió que Santos no use el dorsal 11 en su paso por la Serie B, tal como va a suceder con la 10 en honor al gran Pelé. C-Love, delantero del equipo. En la Libertadores jugó 13 partidos e hizo un gol ante Cerro Porteño en la vuelta de la semi. Se marchó a Genoa post final por 4.5 millones, aunque su carrera no prosperó como se esperaba. Desde su salida de Santos pasó por más de una decena de equipos, siendo Iguatu de la Serie D su club actual. El atacante tiene a día de hoy 36 años. Alexandro. A pesar de que no fue titular en la vuelta de la final, sí que jugó la ida y 10 partidos más, además de ser uno de los hombres más reconocidos de aquel plantel. El lateral pegó inmediatamente el salto a Porto a cambio de más de 9 millones, siendo parte del cuadro portugués durante las 4 campañas siguientes. Los dragones se lo vendieron a la Juve por 28 palos en 2015. Desde ese entonces forma parte de la Vecchia Signora. Hoy ya cuenta con 32 años. Alexandro jugó también 40 partidos con Brasil, ganó la Copa América 2019 y acudió al Mundial de Qatar. Felipe Anderson. Si bien solo fue convocado a 3 partidos y tuvo acción ante Once Caldas en los cuartos, el juvenil de 18 años terminó siendo uno de los que mejor carrera tuvo de aquel equipo. El extremo fue vendido a Lazio en 2013 por 7.5 millones. Tras 5 positivos años con las Águilas, lo traspasaron a West Ham por 38.
En Inglaterra no tuvo sus mejores temporadas, así que al cabo de 2 fue prestado a Porto. Una vez regresó, los Hammers se lo vendieron a Lazio por 3 millones. Desde 2021 se desempeña en el club italiano, ya con 30 años y en lo que sería su segunda etapa. Muricy Ramalho asumió el cargo de entrenador en abril de 2011 y sacó campeón al Santos tanto de Libertadores como de la Recopa. Años después dirigió también a Sao Paulo y Flamengo. Actualmente ya no es más DT, sino que es coordinador de deportes del tricolor paulista. Muchas gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado. Abajo me gustaría que comenten sus recuerdos de este equipo y qué piensan de la situación actual del Santos, los voy a estar leyendo como siempre. También los invito a suscribirse al canal a todos aquellos nuevos o a los que no lo estén, se sube contenido de fútbol variado cada semana. Nos vemos la próxima, un saludo a todos.